Dale. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, yo veo bien. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver hoy es un tema muy importante dentro de la ingeniería, que es el tema de procesos. Nuestra, toda, toda nuestra carrera, toda nuestra actividad profesional, un montón de cosas tienen que ver giran alrededor de procesos. Eh, y prácticamente podemos decir que todo está siempre relacionado con procesos, o sea, todo tiene un proceso. Si hablamos de la formación académica de ustedes, también es un proceso, o sea, es un proceso, una clase, lo que estamos viviendo es un proceso. O sea, todo lo podemos dividir en procesos. Entonces, es importante tener muy claro qué es un proceso, porque es fundamental para poder analizar todo lo que está ocurriendo, o sea, toda la artificialidad que genera el ser humano, eh, generalmente está centrado en una organización por proceso. Y dentro de eso, hoy vamos a ver también fundamentalmente cómo, o sea, en qué consiste ese tema de proceso y cómo se representa. Hay varias maneras de representarlo. Algunos de ustedes, depende de la carrera que va a seguir, van a eventualmente ver otra forma de representarlo, pero lo que vamos a ver hoy son las maneras convencionales eh, de cómo se hace. No está necesariamente normalizado, pero sí bastante aceptado universalmente esta forma de representar y es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de ver la representación, vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Y vamos a arrancar con algunos conceptos y definiciones. Estas primeras definiciones y conceptos son muy tradicionales, como habíamos visto también en la primera clase con industria y con ingeniería. No. Pero arrancamos con... No pegamento tiene. ¿Hola, pueden silenciar el micrófono, por favor? Entonces vamos a ver estas definiciones que son tradicionales. Son tradicionales en el sentido de que están vistos prácticamente desde el punto de vista solamente de organizaciones productivas, desde la industria. Pero hoy día hay muchos más procesos que los de la industria, e incluso los de la industria pasan a ser ya en menor cantidad que otros tipos de procesos como los de servicio, por ejemplo. Entonces, una primera definición podríamos decir que es una sucesión de fases que se producen regularmente en un procedimiento industrial. O sea, es pasos consecutivos, uno detrás de otro, que se producen regularmente, y eso es importante también, ¿no? O sea, se producen siempre de la misma manera. Entonces, sabemos que ese proceso se desarrolla de esa manera, en un procedimiento industrial. Entonces, por ejemplo, en un secadero de yerba mate, el orden siempre es el mismo, o sea, está la planchada, está el sapecado, está el presecado, está el secado, está el canchado y el despalillado, y siempre se hace en ese orden, ¿sí? Entonces, regularmente se va produciendo de esa manera. O sea, no es que después de cualquier manera lo hace uno u otro, sino que todos lo hacen prácticamente de la misma manera. También podemos decir que es un método práctico necesario para fabricar un producto. Cuando hablamos de método es un cómo hacerlo. También se podría hacer que cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo puede ser una materia prima o alguna otra cosa, le agregue valor a y suministre un producto a un cliente. Entonces, vamos de vuelta al ejemplo de la yerba mate. La materia prima o el insumo, la materia prima que ingresa es la hoja yerba, la hoja verde de yerba, y le agrega valor en el sentido de desapecarlo, secarlo y triturarlo, una molienda gruesa,
Eso le agrega valor y tenemos después como resultado del secadero la hierba canchada. Que si ustedes analizan o preguntan un poquito o ven en internet o se relacionan con el tema, van a ver que el kilo de hierba verde obviamente tiene un valor muy inferior que el de canchada. ¿Por qué? Porque agregó valor. No solamente le agregó valor en el sentido de que fue deshidratado, sino que también tiene otras propiedades que le agrega valor al producto. Después, cuando se muele y se envasa en una segunda instancia en el molino, de vuelta es un proceso que agrega valor. Hasta que está envasado, después hay un proceso de distribución hasta que aparece en la góndola del supermercado. Eso también agrega valor en el sentido de que nosotros no tenemos que ir al molino, al secadero del molino a comprar la hierba, sino que podemos ir al supermercado y tenemos disponible en góndola diferentes marcas, tamaño, etcétera. O sea, ahí hay diferentes procesos que cada uno agrega valor y tiene un fin determinado. Y acá aparece una primera diferencia. Los procesos en el ámbito de las empresas son aquellas etapas o fases destinadas fundamentalmente a transformar materia prima en producto, como esto que vimos de la hierba recién. O sea, la materia prima es la hoja verde de hierba, y el producto, en el caso del secadero, es la hierba canchada. Y en el caso de un proceso de servicio, estamos transformando un requerimiento, es lo que alguien necesita, en un servicio. Entonces piensen, por ejemplo, como ejemplo podría ser una remisera. Alguien tiene un requerimiento, un cliente tiene un requerimiento de ir desde su casa hasta la terminal de ómnibus, eso es su requerimiento, o sea, lo que necesita esa persona, y una empresa le presta ese servicio y transforma ese requerimiento del cliente, lo transforma en un servicio que consiste en el traslado de su domicilio o donde fuera, de un punto A a un punto B. Entonces, también estamos hablando de procesos, solo que uno es de producción y el otro es de servicio. Esto es un concepto o una definición más abarcativa. Justamente lo que se busca es una definición más amplia que no hable estrictamente de producción o de servicios, sino de cualquiera. Y dice cualquier actividad o conjunto de actividades secuenciales, o sea, paso a paso, uno a continuación de otro, que transforman elementos de entrada, o sea, cosas que entran, en elementos de salida, o sea, resultados. Puede considerarse como un proceso. Entonces, todo lo que transforma justamente elementos de entrada en resultados son procesos. Entonces, de vuelta en el caso de la hierba, el elemento de entrada es la hoja verde de hierba, transforma el resultado, que es la hierba canchada. En el caso del servicio, podría ser, en el ejemplo que le había dado, un requerimiento que sería llevar al punto que un cliente necesita trasladarse de un punto A a un punto B, a través de un proceso que alguien presta, el servicio lo lleva justamente a esa persona. Entonces, todo ese conjunto de actividades hablamos de proceso. Ahora, más específico otra vez, se denomina proceso de producción al conjunto de etapas o pasos que se siguen para elaborar cualquier producto. Acá estamos hablando específicamente de producto, y cuando hablamos de producto es algo tangible. Hierba, agua envasada, té, ladrillos, alguna máquina metalmecánica, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, cuando hablamos de producto, siempre es algo tangible, algo que tiene forma, que tiene peso, que ocupa un lugar en el espacio. Cuando estos productos se elaboran en las fábricas, estamos hablando de procesos de producción industriales, como en el caso de las olerías, o sea, la fábrica de cerámica, la fábrica de té, la fábrica de hierba. Entonces estamos hablando de proceso de producción industrial. Y cuando el resultado de un proceso es un servicio, se habla de un proceso de prestación de servicio. Entonces, ahí hay esa gran diferencia entre un producto, que es algo tangible, y un servicio que es algo intangible, pero que también es necesario. Una definición a la que nosotros recurrimos, porque es a la ISO, que es la International Standard Organization,
es un organismo internacional de normalización, que entre ellos, la familia de los 9000, que vamos a ver más adelante, habla de los sistemas de gestión de calidad, pero tiene un montón de otras normas también, como la 14000, que es la ambiental, la 18000, que tiene que ver con trabajo, etcétera. Pero como más adelante en la asignatura vamos a volver sobre el tema del sistema de gestión, podemos también tomar una definición de la ISO 9000, que en su última versión, que es 2015, dice que el proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas, como mencionamos hoy, o sea, materia prima o requerimientos, para proporcionar un resultado previsto. Y acá es interesante que la norma habla de un resultado previsto, o sea, no es cualquier resultado, sino que, como decíamos en alguna de las definiciones anteriores, tiene que ser algo establecido, algo que se repite una y otra vez, por lo tanto, el resultado debe ser aquel previsto, o sea, aquello que nosotros queremos como resultado. Y esto es un poco un repaso de algo que creo que habían dado en Teoría y Sociedad, que tiene que ver con el enfoque sistémico, y acá podemos hablar justamente de un enfoque sistémico de un proceso. Y si vamos a la figura de abajo, tenemos en el rectángulo todo lo que sería las actividades del proceso. Acá es como una caja negra. Acá adentro se realizan estos diferentes pasos que transforman justamente las entradas en salidas. Y este proceso no está aislado, no es una isla en el mundo, sino que está relacionado con su entorno, porque de su entorno recibe las entradas, al entorno entrega las salidas y también recibe del entorno los recursos, los métodos, las técnicas y los procesos de apoyo. Entonces los procesos de apoyo son todos aquellos procesos que el proceso de producción de algo, por ejemplo, requiere. Entonces, si vamos a la yerba, al proceso de elaboración de la yerba, entonces podemos decir que el proceso de apoyo puede ser el vapor, puede ser la parte de energía térmica, la parte de energía eléctrica, o sea, todo esto que aporta a que este proceso pueda funcionar. Entonces, estos son otros procesos que aportan a este que nos interesa analizar. Como entrada, generalmente tenemos materia o insumo, energía, información. Por las leyes de termodinámica sabemos que las energías no se generan, no se crean ni se pierden, sino solo se transforman. Entonces, en este proceso, cualquiera sea el proceso, hay una transformación de energía. Entonces, por ejemplo, puede entrar energía eléctrica o energía térmica y sale energía térmica por el otro lado, generalmente es energía térmica que sale transformada, o sea, sale como residuo. Se utiliza la energía para que el proceso funcione, y tenemos como salida las materias, energía, información, residuos. Y justamente acá residuos son resultados no deseados, pero siempre hay, o sea, siempre hay residuos de algo, o sea, polvo que se va al aire, o materia prima que se pierde, o algo que, por ejemplo, qué sé yo, si estamos procesando una fruta, serían, por ejemplo, los carozos de la fruta, algo que no se utiliza y que necesariamente aparecen también como resultado, como salida, pero son residuos. Lo que tenemos como elemento interesante e importante es la retroalimentación, que es la información que obtenemos de la salida que podemos utilizar para modificar la entrada. Entonces, por ejemplo, si en la salida vemos que algo salió mal o que no está del todo bien, esta información de salida nos ayuda a modificar las entradas. Entonces, por ejemplo, en velocidad, en tipo de materia prima, información o un montón de otras cosas. O sea, eso de alguna manera no significa que podemos hacer un ciclo de mejora. Bueno, y acá entonces, un poco volviendo arriba, lo que ya vimos, posee entradas, posee salidas, implica transformaciones. Cuando en un proceso no hay transformaciones, entonces estamos hablando de un proceso nulo, porque no transformó nada, entonces no tiene sentido que exista.
Entonces los procesos siempre tienen que aportar algo, tienen que transformar algo, tienen que aportar valor, aplican métodos y técnicas, consumen recursos, o sea, recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, no es que lo consumen, pero requieren de eso, requieren tiempos, no hay un proceso de tiempo cero, siempre requiere algún tiempo, por más corto que sea, agregan valor, y ahí también, si no agrega valor, entonces es un proceso que no tiene mayor sentido, porque siempre buscamos que agregue algún tipo de valor, y no necesariamente valor económico, sino también un valor, puede ser un valor representativo, un valor social. Por ejemplo, cuando una remisera te transporta de un punto A a un punto B, no es que está agregando valor económico, sino que está al cliente le está aportando valor en el sentido de poder ser trasladado de un punto A al punto B y no tener que hacerlo caminando o en bicicleta. Entonces, su valor es otro, ¿no? El valor es la posibilidad de ser trasladado. Y acá tenemos otros elementos que aparecen dentro del análisis de procesos, que son los parámetros de los procesos, que es un método, una forma de analizar y describir un proceso, y acá vamos a ver varios de estos parámetros. Y tenemos, por empezar, dos grandes grupos que tienen que ver con el primer grupo de ellos. Son tres, los tres primeros son agentes del proceso, y justamente como habla de agentes de proceso, y esto traten de recordarlo porque después en el examen siempre hay confusiones con el siguiente, sino que en esto, o sea, se diferencia claramente de agentes con respecto a elementos, que es el próximo. Pero volvamos a agentes, siempre tiene que ver con personas o alguien que asume las funciones de las personas. Entonces, arranquemos por acá el del medio, el que esté acá en el medio, perdón, aquí la persona que está en el medio, que sería el punto 1, responsable del proceso, es el propietario, entre comillas, del proceso, o sea, es aquel que tiene que cuidar que el proceso funcione, o la actividad dentro del proceso, o sea, si es un proceso largo, puede ser que alguien esté a cargo específicamente de una actividad específica, por ejemplo, en el caso de la hierba, que esté a cargo del sapecado. Es el responsable de los logros del proceso y puede ser parte de la realización de alguna actividad o simplemente gestionarlo. O sea, ser responsable de un proceso no necesariamente significa que lo debe hacer esa misma persona. Puede ser un jefe que tenga a cargo un grupo de personas, pero el responsable es él. Entonces, el agente responsable es el jefe, o sea, aquel que es responsable de que esa tarea funcione y se realice correctamente. Después tenemos el que le sigue en la cadena, que sería el cliente del proceso. Es el destinatario del flujo de salida. Entonces tenemos un flujo entre el ingreso al proceso y la salida al proceso, tenemos todo un flujo, y dentro de ese flujo está el cliente del proceso. A la salida, ¿sí?, o de la actividad de un proceso, y si el destinatario es una persona de la organización o que está dentro de la organización, entonces le decimos que es un cliente interno. O sea, si tenemos varios pasos de un proceso, siempre el paso siguiente es el cliente del anterior, y a ese le decimos cliente interno porque está dentro de la organización. Y si el cliente o el destinatario está afuera, entonces le decimos cliente externo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, nosotros somos los clientes internos, los clientes externos. Los clientes internos son aquellos que, por ejemplo, la gente que está en el salón, que es el repositor, que su proveedor es el depósito. O sea, hay una cadena de personas que se encargan de que las góndolas siempre estén llenas, y ahí estamos hablando de clientes internos, cuando estamos hablando dentro de la organización. Y el tercero es el que está antes, está al principio de la cadena, que es el proveedor, que es la persona que aporta las entradas al proceso o a la actividad de un proceso,
Y de la misma manera que teníamos clientes internos y externos, en el caso de los proveedores también pueden ser externos o internos. Entonces, por ejemplo, un distribuidor que trae mercadería a un almacén de barrio es el proveedor externo, pero internamente también puede haber una cadena de actividades donde tenemos proveedores internos. Entonces, cuando hablamos, acuérdense, cuando hablamos de agentes de proceso, estamos hablando de estos tres: del responsable, del cliente y del proveedor. Y ahora vamos a los elementos de proceso, que también son tres, y que tenemos las entradas, como vimos hoy del enfoque sistémico del proceso. Son los flujos que requiere el elemento procesador para poder desarrollar su proceso. Ejemplos pueden ser materiales, información, condiciones medioambientales. Por el otro lado, en el otro extremo tenemos la salida, que es el flujo que genera el elemento procesador. Un elemento procesador puede ser una máquina, puede ser un conjunto de actividades. Como consecuencia de efectuar la secuencia de actividades que constituyen el proceso, la salida es un flujo de resultados que genera el proceso. Hay elementos deseados y no deseados. Y ahí tenemos, como decíamos hoy, elementos deseados son aquellos que justamente queremos fabricar, y los no deseados son aquellos que salieron fallados o que son desechos. Por otra parte, tenemos la secuencia de actividades, que es justamente lo que vamos a ver hoy un poco más adelante, que tiene que ver con la representación de cómo representamos esa secuencia de actividades o secuencia de operaciones, y justamente tiene que ver con la secuencia ordenada de actividades en un proceso. Entonces, como hoy decía al principio, el proceso de secadero de yerba mate se realiza siempre de una determinada manera. No es que se saltean o se alternan actividades intermedias. En las representaciones, esto lo vamos a ver también, se especifica al comienzo y al final del proceso o el alcance de la actividad. O sea, cuando analizamos una actividad, definimos entre qué puntos queremos analizar o qué puntos van a servir de referencia. Y acá tenemos justamente, para adelantar un poquito, cómo podemos representar ese proceso que tiene que ver con justamente la secuencia de actividades. Y acá tenemos una secuencia de actividades que ocurren en diferentes partes. Acá, por ejemplo, donde interviene el cliente, siempre tenemos símbolos de inicio y final, al final de la secuencia del ejemplo. El cliente que hace, realiza el pedido. Esto pasa al sector comercial de una empresa. En el sector comercial hacen actividades previas que pasan a producción. De producción producen, fabrican algo, vuelve al sector comercial para que lo venda y se lo entrega al cliente, y bueno, y termina la actividad cuando el cliente recibe la entrega. Entonces tenemos acá justamente esa secuencia de actividades que en este caso particular podemos ver cuáles son los sectores donde ocurren, y desde el inicio, que en este caso arranca en el cliente y termina en el cliente, todos los pasos que se realizan. Entonces esto es una manera de representar esa secuencia. Por otro lado, tenemos los medios o recursos, tienen que ver con todo lo que utilizamos para poder hacerlo. Son las máquinas, las computadoras, los programas, los software, personal calificado, las responsabilidades, los métodos, sobre todos los recursos económicos, materiales, humanos. Y dentro de los recursos, siempre me interesa de una manera particular, más allá de las máquinas y de los recursos económicos y materiales, los recursos humanos, porque justamente son las personas que dan vida a un proceso. Y por más que haya mucha automatización y que cada vez haya más automatización, los recursos humanos siguen estando presentes, porque incluso los sistemas automáticos requieren de alguien que supervise ese sistema y que lo haga funcionar. Y entonces, bueno, todos sabemos que nosotros no somos máquinas, por lo tanto necesitamos una atención especial dentro de cualquier emprendimiento, y por eso es necesario también entender y saber qué le ocurre al
recursos humanos dentro de una organización y preguntarnos, por ejemplo, qué cosa obstaculiza su camino, o sea, qué cosa hace que sea difícil su desempeño dentro de la organización, qué partes del proceso le agradan y qué partes no, qué le causa molestia, qué le causa agrado, qué le facilita el trabajo, qué problemas tiene con el proceso. Y todo esto es bueno saberlo para poder hacer que las personas se sientan bien dentro del proceso en que participan y por lo tanto también el resultado sea mejor. Por otro lado, tenemos los sistemas de control, que en todos los sistemas de producción o de servicio hay o debería haber sistemas de control, y justamente son aquellos que a lo largo del proceso y al final del proceso controlan lo que se estuvo haciendo y cómo se realiza, y de manera de poder corregir y sobre todo mantener bajo control el proceso. Entonces nosotros tenemos dentro de un proceso un montón de variables. Esas variables son aquellas que influyen en el proceso. Entonces, por ejemplo, la tensión de funcionamiento es una variable, la consistencia de una materia prima es una variable. En el caso de la hoja hierba, una variable puede ser qué cantidad de horas estuvo cosechado, o sea, porque puede ser que puede estar húmeda, que puede estar seca o que pueda estar marchita. Todo eso son variables. La presión es una variable, las condiciones climáticas son una variable, la temperatura de un secadero es una variable. O sea, en un proceso de producción o de servicio tenemos muchísimas variables que intervienen y que nosotros tenemos que tener bajo control esas variables para poder tener bajo control en definitiva todo el sistema. Y como ejemplo ponemos acá una variable temperatura. Y sabemos que necesitamos 150 grados y en ingeniería nunca van a encontrar números absolutos redondos. Por ejemplo, necesitamos sí o sí 150 grados. Eso sería prácticamente imposible en la práctica poder mantenerlo. Entonces siempre se establece, cuando se establece un valor, siempre se establece la tolerancia o los límites dentro de los cuales puede variar. Entonces tenemos, por ejemplo, en la temperatura 150 grados más menos 2 grados centígrados. Esto significa que puede variar entre 148 y 152 grados, que sería la tolerancia o el rango dentro del cual la temperatura se puede mover y no pasa nada. Si saldría fuera de eso, sería una variable que estaría descontrolada, y si estaría dentro de esos parámetros, estaríamos hablando entonces de una variable controlada. Y esto es lo que buscamos con todas las variables que intervienen. Por otro lado, necesitamos saber quiénes son los proveedores, nuestros proveedores, ya sean externos o internos, y también necesitamos saber quiénes son los clientes, ya sean internos o externos. Y cuando hablamos de proveedores, dijimos que para un proceso puede haber muchos proveedores. Si son proveedores internos, pueden ser departamentos o sectores de la empresa que están antes del proceso que me interesa, o una actividad de la empresa que provea a otra actividad, es proveedor del que le sigue. Clientes, en el caso que provean materia prima para la fabricación de algunos productos. O sea, los clientes también pueden ser proveedores. Por ejemplo, un cliente lleva unos rollos de pino a un aserradero para que se lo corten. El tipo del aserradero transforma esos rollos en tablones o en tirantes y le entrega al cliente estos tirantes o tablones, lo que fueren. Entonces, la misma persona primero fue proveedor porque le entregó los troncos y después pasó a ser cliente cuando recibe el material procesado. No siempre ocurre eso, pero a veces en algunos casos los clientes pueden ser también proveedores. También pueden ser instituciones públicas que proveen información. Otras empresas, provisión para la fabricación propia o de fabricación conjunta con la empresa proveedora, o un mismo proveedor para dos empresas que fabrican un conjunto. Y acá un ejemplo típico de otras empresas son las terminales automotrices.
que tienen un montón de lo que se llama proveedores autopartistas, que tienen cientos de proveedores autopartistas que no son de la propia empresa, que uno provee el asiento, el otro provee el tema del tapizado, el otro provee el parabrisas, otro provee las luces, otro provee los focos. O sea, son todos autopartistas que proveen diferentes elementos de un automóvil que después llegan, ya sea ensamblados en parte o sueltos, a la terminal de ensamble del automotriz, y ahí se ensambla todo y bueno, termina siendo un coche que decimos que de tal o cual marca, pero que en definitiva ahí intervino un montón de gente, muchas personas que no necesariamente son de la empresa, en general no son de la empresa, sino que son autopartistas externos que proveen partes y que se ensamblan en ese lugar. Si vamos a la Facultad de Ingeniería, nosotros tenemos muchos proveedores externos también. Por ejemplo, la CELO es proveedora de energía eléctrica, Arnet es proveedora de Telecom, proveedora de telefonía y de Internet. Tenemos proveedores de servicios de limpieza, hay proveedores de insumos de laboratorio, hay proveedores de librería, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, proveedores de toner. Hay cientos de proveedores que tienen que ver con la facultad, que son proveedores. Y después, bueno, hay otros proveedores también, particulares, otras personas, otras empresas. O sea, hay muchísimos tipos de proveedores. Pero básicamente lo que tenemos que diferenciar dos grandes tipos, que son los proveedores internos, cuando estamos hablando de un proceso interno, y proveedores externos cuando estamos superando, o sea, cuando estamos yendo hacia afuera del límite de la organización. Y en el caso de los clientes pasa lo mismo. Puede haber varios clientes para una misma salida, y esos clientes pueden ser otras empresas. Cuando nosotros, por ejemplo, proveemos materia prima semi-elaborada y la compran a otra empresa para seguir elaborándolas, cuando son clientes internos, estamos hablando de otros departamentos, de otros lugares de la misma empresa, en la cadena de producción. Entonces, el que me sigue es el cliente interno. Pueden ser instituciones públicas, pueden ser particulares y un montón de otras instituciones. O sea, todo lo que recibe pueda recibir una misma salida. Y acá tenemos como una pequeña representación de lo que sería esta red interna de proveedores y clientes. Este primero acá es cliente de uno que puede estar afuera, pero a su vez es proveedor del que le sigue. Este que recibe insumos de este anterior pasa a ser proveedor del que le continúa, del que le sigue, y a su vez así, y formamos toda una red de clientes y proveedores, en este caso internos, cuando estamos hablando dentro de los límites de la propia organización. Entonces, para mejorar un poco nuestro sistema de funcionamiento y ver optimizar el funcionamiento y ver qué es lo que se necesita, entonces tenemos que preguntarnos en una organización, siempre hay una serie de preguntas, justamente con el afán de optimizar el funcionamiento, es tener bien claro quién recibe lo que estamos entregando, qué esperan ellos del proceso, y acá hay grandes problemas internos en las empresas, porque a lo mejor alguien le está entregando, imagínense, no sé, qué sé yo, en una empresa que fabrica machimbres, alguien tiene que operar la machimbradora, que es uno de los procesos finales, y el que le provee los flejes para la machimbradora le entrega de cualquier manera, le entrega atravesado, le entrega mal, cosa que le dificulta al tipo que tiene que hacer el machimbre, le dificulta su propia actividad. Entonces, ahí tendríamos que ver qué es lo que cada uno de ellos espera del proceso y cómo van a necesitar lo que va a estar produciendo. Cómo se utiliza el resultado del proceso, qué impacto reciben ellos si hay un error. O sea, siempre cuando hay un error en una cadena, ese error generalmente incide
influye, impacta en todos los que vienen para atrás, o sea, los que le siguen. Si hay un error en la salida, esto ya saliendo de la empresa, ¿cómo se entera la empresa de que hubo un error? El problema, cuando hay un error que salió de los límites de la empresa, esto es algo que ya impactó en el cliente y por lo tanto tenemos que tratar de ver cómo, por dónde se produjo, qué impacto produjo, tratar de resolver eso para no quedar mal. Más allá del cliente primario, ¿hasta qué punto los errores de la salida afectarán la eficacia de la operación? O sea, puede haber un error que puede generar un problema grande hacia atrás. Entonces, todo esto son preguntas que necesitamos saber muy claramente cuando estamos organizando y administrando un proceso productivo o un proceso de prestación del servicio. Y bueno, y ahora vamos a un poquito a ver esto que les comentaba al principio, de qué manera representamos los procesos, ya sea de producción o de servicio, cómo los representamos de manera gráfica. Son procesos, son formas más o menos normalizadas de representar. La forma más sencilla de representarlo son los diagramas de bloque, que básicamente es justamente esta actividad secuencial de la que hablábamos, de la actividad 1, o sea, desde el inicio hasta el final, que es justamente lo que nosotros tenemos que definir. En primer lugar, entonces, es definir un inicio y un final del análisis que queremos hacer. En el caso, por ejemplo, de la elaboración de la yerba mate, nosotros podríamos decir, bueno, mi inicio es en el momento que entra al sacadero y termina mi análisis en el momento que entra a los depósitos de estacionamiento. Y dentro de ese inicio y de ese final, yo hago el análisis del proceso. Pero nadie quita de que pueda, por ejemplo, extender el inicio hacia la cosecha. Entonces tendría que ir hacia la chacra donde se cosecha, donde hay una recolección, donde hay transporte, entonces incluye la recolección, la carga, el transporte, la provisión al secadero. Lo mismo si quisiera podría extender el final hacia el molino, pero básicamente yo tengo que decidir entre qué punto y qué punto voy a analizar el proceso en función de qué cosa me interesa analizar. Entonces volvamos a la representación. El diagrama de bloque ofrece justamente lo que dice acá, una visión global, o sea, rápidamente vemos la secuencia de actividades. Es una actividad secuencial normal, o sea, lo que normalmente ocurre, lo que debería ocurrir. Entonces, como decíamos hoy en el secadero, arranca con la recepción, sigue con el sapecado, continúa con el presecado, continúa con el secado, continúa con el canchado, etc. Entonces tenemos una actividad secuencial. Es una representación simplificada de un proceso. Ya vamos a ver por qué es simplificada, porque no es como normalmente ocurre, sin ningún incidente, pero permanentemente hay incidentes, no que requiere de decisiones. Y podríamos decir que los organigramas que vimos en la clase anterior también son de alguna manera diagramas de bloque. Y vamos al otro diagrama, que es el hermano mayor de este, que es el diagrama de flujo, donde aparecen ya una serie de otros elementos y permite un análisis mucho más exhaustivo. Entonces, el diagrama de bloque lo que nos permite es una visión rápida y global de un proceso. O sea, tenemos de un pantallazo, sabemos lo que está ocurriendo de manera normal. Y un diagrama de flujo nos permite analizar un poquito más a fondo de cómo funciona el proceso y tomar decisiones que todo el tiempo hay que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, podemos decir que permite representar procesos completos, principales y secundarios, y la interacción que hay entre ellos. Permiten indicar la toma de decisiones durante el proceso, que el anterior no permitía. O sea, el anterior simplemente, o sea, el del bloque, esto era simplemente una actividad secuencial, no hay toma de decisiones. En el diagrama de flujo introducimos toma de decisiones. Permiten indicar las características de la actividad,
a través de diferentes símbolos. Entonces tenemos símbolos para actividad, símbolos para archivos, símbolos para decisiones, símbolos para transporte, para conexión, para inspecciones. Entonces, de acuerdo al tipo de actividad que realizamos, nosotros lo podemos representar a través de un símbolo. Permiten establecer límites de análisis, principio y fin, esto es igual que en el caso anterior. Permiten representar procesos completos o subprocesos, o sea, podemos subdividir y analizar una parte del proceso. Y podemos decir que existen diferentes tipos de diagramas de flujo, simples, por funciones, por sectores secuenciales. Estos son algunos de los símbolos más importantes que se utilizan en los diagramas de flujo. Estos símbolos también están normalizados en nuestros programas habituales, en Word, en Excel y en PowerPoint, por ejemplo. Son símbolos que aparecen en la barra de herramientas y justamente están ahí disponibles para dibujar o representar diagramas de flujo. Y tenemos los óvalos que representan el inicio y fin del proceso, como habíamos visto también en el diagrama de bloques. El rectángulo, siempre los rectángulos son procesos, son parte del proceso o son actividades, operaciones se le dicen técnicamente, o sea, lo que se hace, la actividad específica. Los rombos son decisiones, son los puntos de decisión, que siempre tienen una entrada y dos salidas, una por sí, otra por no. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que establecer dentro del símbolo de decisión siempre tiene que ser una pregunta que sea posible, que tenga dos posibles salidas, o sea, por sí o por no, por ok o no ok, o por acertado o no acertado, etc. Entonces, acá representamos decisiones, con la flecha indicamos el flujo, o sea, en qué dirección van nuestro diagrama, o sea, quién está conectado con quién. Este símbolo aquí representa documentos, es cuando generamos un documento, por ejemplo, al final de un proceso alguien registra qué tiempo llevó, qué peso tiene, las características del elemento, si tiene alguna falla. Eso es un documento, es un registro que queda ahí. Esto es espera, es un símbolo de espera, cuando muchas veces hay que esperar. Por ejemplo, un subproceso es más rápido que otro, entonces los resultados del subproceso tienen que esperar hasta que el otro esté determinado para poder ensamblarse, etc. Y tenemos símbolos de conexión, estos últimos aquí abajo, que son los símbolos de conexión, donde, por ejemplo, si un diagrama es muy largo y termina la hoja, termina la carilla, entonces cerramos en ese círculo y en la hoja siguiente arrancamos con de vuelta a ese círculo que de alguna manera representa que el diagrama continúa ahí. Si tenemos más de una hoja, obviamente el próximo círculo va a ser B y la continuación va a ser B también. Entonces tenemos como una secuencia que nos permite armar incluso circuitos bastante largos de diagramas. Acá tenemos un ejemplo genérico, netamente genérico, de cómo se va armando. Arrancamos por el inicio, que siempre se pone inicio y fin. Acá nos van actividades simplemente para indicar que nuestro análisis arranca ahí y termina acá. Y acá aparecen todas las cosas intermedias que sí queremos analizar. Entonces acá tenemos una primera actividad, después de esa actividad hay una decisión. Acá es importante, las decisiones nunca están al principio, o sea, siempre tiene que haber una actividad antes de una decisión. Porque la decisión yo tengo que tomar en función de algo, o sea, no puedo arrancar decidiendo algo que no definí anteriormente, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto, o sea, nunca puede haber en el diagrama de ustedes un símbolo, un rombo al inicio del diagrama, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber alguna cosa previa. Entonces, por ejemplo, una actividad. Entonces, una actividad o una inspección, puede haber una inspección, por ejemplo, acá hay una inspección. Generalmente después de una inspección tiene que haber una decisión, porque si yo inspecciono algo, es para encontrar algo. Entonces tengo que preguntar qué encontré, si está bien o está mal, y en función de eso tomar decisión. Entonces siempre
un rombo tiene que estar después de una actividad, una inspección o alguna otra cosa, nunca puede ser el primero. Así que acuérdense de entonces, acá se formula una pregunta que debe ser contestada por sí o por no. Si es por sí, se sigue este camino, por eso es un diagrama de flujo, o se indica el flujo hacia dónde va el proceso. Se realiza esta actividad, hay que esperar. Si es no, entonces, o sea, si esta decisión es no, entonces el diagrama viene por acá. Si es sí, el diagrama viene por acá. Después puede haber una inspección, puede haber un registro, perdón, y finalizó nuestro diagrama. Entonces, esto es una manera genérica justamente de representar. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Puede haber otros símbolos aparte? Por ejemplo, triángulos creo que hay también, o además de estos tres mostró. ¿Hay más símbolos? Sí, hay un montón de otros símbolos. Simplemente estamos mostrando lo que vamos a utilizar hoy y lo que más se usa, pero sí hay, incluso en la barra de herramientas, ustedes van a encontrar un montón de otros símbolos que puedan ser, por ejemplo, archivos o diferentes tipos de formas de registrar, si son documentos múltiples. Hay un montón de símbolos pero no vamos a complicar de entrada la cosa, así que vamos paso a paso. Sí. Dale, En la parte de espera tenemos que estipular un tiempo o algo, o solo se pone espera. Y a veces se puede estipular un tiempo o a veces solamente espera, porque muchas veces no sabemos qué tiempo. Ahora enseguida voy a presentar un ejemplo de espera, digamos. Perfecto. Entonces, algunas reglas generales, existe solo un inicio y un fin. O sea, un diagrama tiene que empezar, o sea, un mismo diagrama, o puede haber subdiagramas que aportan al otro, pero siempre tiene que haber un inicio y fin, y tiene que estar claramente definida estos límites del proceso. Se puede incorporar el proceso principal uno de apoyo con su propio inicio, ¿sí? Esto puede haber, por ejemplo, si fabricamos mermelada, tendríamos un proceso de mermelada, de la fabricación de mermelada, y por el otro lado un proceso paralelo que sería, por ejemplo, el acondicionamiento del envase, o sea, los frascos, sería limpieza de frascos, de esterilización, etcétera, etcétera. Y se juntan los dos procesos se juntan en el momento del envasado, donde el producto que elaboramos se envasa en el recipiente que lo tratamos en otro proceso, ¿sí? Entonces ahí se juntan dos procesos. Utilizar los símbolos más simples posibles. Debe existir al menos un camino o una vía que comunique el inicio con el fin del proceso. O sea, nunca puede haber, volvamos acá, nunca puede haber, por ejemplo, en un rombo, una salida sin que vuelva al diagrama. O sea, siempre tiene que volver, porque si no sería como un callejón sin salida. Y imaginemos que esta flecha aquí abajo no estuviera, ¿sí? Entonces, vendríamos por acá, estaríamos esperando y esa espera sería indefinida y no sabríamos cómo seguir. O sea, siempre tenemos que otorgar un camino, por eso es un flujo, siempre tiene que haber una conexión. O sea, nunca puede quedar un callejón sin salida. Entonces, debe existir al menos un camino, una vía que comunique el inicio con el fin del proceso, asegurarse que cada ciclo de retroalimentación tenga una salida de escape, o sea, esto es más de lo mismo, o sea, que siempre tiene que haber salida. A un rombo solo puede entrar una flecha y deben salir dos, una afirmativa y otra negativa, o sea, sí, no, ok, no, ok, conforme, no conforme, etcétera, o sea, siempre el positivo o negativo. A cada rectángulo puede entrar más de una flecha, pero solo puede salir una. Y cuando un diagrama es excesivamente largo o complejo, se suele separar en más de un diagrama utilizando los símbolos de conexión, como dijimos hoy, justamente para salir de un diagrama y empezar al siguiente, y ahí ponemos los conectores que ponemos A con A y B con B, etc. Y acá tenemos un diagrama de flujo un poquito más representado, con un poco más de significado. En
este diagrama de flujo tiene un problemita que no se lo voy a decir, pero espero que ustedes lo encuentren. Tiene una falla en el circuito, pero vamos a analizarlo un poquito a ver si lo pueden ubicar. Pero imaginemos que alguien tiene que ir acá, visita al peluquero y compra al supermercado. Entonces, primera actividad, me voy al centro, ingreso a la peluquería como actividad siguiente, y acá me pregunto, o sea, hay una pregunta, ¿hay más de 5 personas? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque no tengo toda la mañana para esperar y evidentemente si hay más de 5, o sea, yo me propuse que si no hay más de 5 personas, yo voy a esperar a que me toque y si hay más de 5, entonces no voy a ir a la peluquería, por lo menos no en ese momento, y voy a hacer otra cosa. Pero imaginemos que no hay más de 5, o sea que está dentro de los límites que yo mismo establecí. Entonces ingreso a la peluquería, o sea, perdón, ya estoy en la peluquería, me siento y espero. Y acá es justamente esta pregunta que dijeron, que preguntaban recién, si al símbolo de espera yo le tengo que dar tiempo. No siempre le tengo que dar tiempo porque no sé qué tiempo voy a estar sentado ahí. Ahora, si la espera tiene que ver con un proceso, por ejemplo, de enfriamiento de algo, entonces puede ser que esté establecido en tantos minutos o en tanto tiempo. En este caso particular del ejemplo, la espera no tengo definido qué tiempo voy a tener que esperar hasta que le toque a los que están antes que yo, pero espero a que me toque el turno. Cuando me toca el turno, me cortan el pelo, lo pago y ahí me voy al supermercado. O sea, porque mi consigna era ir al peluquero e ir al supermercado. Si de ahí voy al supermercado, hago las compras, pago, y acá hay una pregunta que es necesaria para el circuito para el armado del circuito. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya decidido acá que si hay más de 5 personas no voy a quedarme en la peluquería, sino que me voy al supermercado. Entonces me pregunto acá, ya fui al súper, si no, entonces voy al supermercado, compro, pago, y si no había ido a la peluquería, entonces de vuelta tengo la oportunidad de ir a la peluquería y hacer este trámite. Y por eso también está este camino de vuelta. Si ya fui al supermercado, si ya había ido previamente, entonces ya me voy a casa. Entonces, vean entonces cómo se puede ir armando estas diferentes opciones y cómo puedo armar un circuito en función de diferentes decisiones. Después hay un problema acá en el circuito que no funciona, que no es tan así, por lo tanto traten de encontrar cuál es. Y una cosa importante, muy importante, es que en los diagramas de bloque y los diagramas de flujo, cuando se representa una misma cosa, siempre las actividades principales, las operaciones principales siempre son las mismas. A lo sumo, el diagrama de flujo puede incorporar alguna actividad complementaria en función de las decisiones o en función de cosas que aparezcan. Pero las decisiones, a ver, si yo hago un diagrama de bloque, todo lo que aparece en el diagrama de bloque necesariamente tiene que repetirse en el diagrama de flujo. Así que eso, acuérdense de ahora hasta siempre. O sea, necesariamente. Entonces, lo primero que generalmente hacemos un diagrama de bloque, que es el simplificado, el que más fácil se entiende, y después tengo que verificar que acá, por ejemplo, está lo mismo. Acá está lo mismo, acá está lo mismo, se repite. Solo que en el diagrama de flujo ustedes van a ver que aparecen otras actividades, pero que sean en función de las decisiones. Acá también hay un error, a propósito, que algo, poco para mostrar que esto no tiene sentido. Acá hay una decisión que tiene una sola salida. O sea, si tiene una sola salida, no tiene sentido que haga la decisión. ¿Se entiende? Es como una actividad, o sea, realmente no tiene sentido. Entonces, si yo hago una pregunta, siempre tengo que dar la posibilidad de sí o no. Y tomo el camino que corresponde. En este caso no tiene ningún sentido porque tiene una sola salida.
Entonces acá de vuelta realizar los pedidos, analizar, acá una pregunta, ¿se tiene proveedor? Entonces, por ejemplo, no, entonces busca un nuevo proveedor, se analiza de vuelta el proveedor, se selecciona el más conveniente. Fíjense que acá ahí aparece un proceso de selección que no está acá, simplemente analizamos acá y después solicitamos la cotización. Acá hay todo un análisis de proveedores, un análisis de precio también, o sea, si el precio es aceptable, si es no, volvemos a otro proveedor. Entonces, es como que el diagrama de flujo nos incorpora un montón de decisiones y otras posibilidades que el diagrama de bloque no nos otorga. Por eso es una herramienta mucho más compleja y mucho más certera en el sentido de poder representar algo que es real. Y bueno, y acá tenemos... ¿En el rombo no entraba solo una flecha? ¿O estoy confundido? ¿Y salían dos? Sí, acá en realidad sí, esta flecha se podría poner acá arriba, junto con esta otra flecha. Sí, es cierto, esto en realidad sí está mal representado. Esto debería unirse con esta flecha acá arriba, con esta chiquita acá. Bien. A ver. Bueno, y acá, por ejemplo, esto pasa a otro proceso, a un proceso más largo, a un subproceso más largo que estaría con un conector acá, que sería el final de esta parte y el inicio de otra que estaría en otra hoja. Una pregunta, este conector que mostró ahí por último, Sí. ese tendría que ese subproceso que se hace, después tendría que volver al proceso original. Eso tiene que volver al final acá. O sea, tiene que volver, cuando cierra el otro diagrama, tiene que volver al fin. Claro, tiene que volver a este diagrama. Sí. Y acá, por ejemplo, ¿para qué sirven? Entre otras cosas, ¿para qué sirven diagramas de flujo? Por ejemplo, acá hay una descripción de algo que ocurre en un hospital, por ejemplo. Los pacientes que serán hospitalizados son ingresados en la sección de admisión, que es la parte de administración del hospital. Luego la enfermera recibe al paciente del servicio de hospitalización y le toma signos vitales. O sea, es una descripción verbal escrita, digamos, de cómo se hace toda una rutina de actividades. Esta rutina yo la puedo representar en un diagrama de flujo, donde pongo, a ver, acá estábamos hablando de diferentes sectores, ¿sí? Entonces, estamos hablando de pabellón quirúrgico, estamos hablando de administración del hospital, estamos hablando de médico, estamos hablando de laboratorio por ahí. Entonces, estamos hablando de diferentes lugares y diferentes actividades que ocurren. Entonces, yo esto lo mismo puedo hacer en un diagrama de flujo, donde pongo como columnas, por ejemplo, puede ser en el ejemplo que vimos anteriormente, son sectores horizontales, pero pueden ser también como columnas aquí, donde representamos diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, la administración, el servicio de hospitalización, que tiene dos subsectores que son enfermería y médico, o sea, dos personas que están acá a cargo de esto, un pabellón quirúrgico y un servicio de diagnóstico que puede ser un laboratorio. Entonces, por ejemplo, acá entra el paciente, se lo admite, acá debería decir inicio, pero digamos es la admisión. La enfermera que hace, le toma los signos vitales, pasa al médico, que le hace un control, un examen clínico. En función de ese control y examen, toma decisiones. Acá de vuelta esta flecha debería estar acá arriba. El médico toma decisiones si le da indicaciones de si debe ir al laboratorio a hacerse un examen. El laboratorio emite un informe que después va al médico de vuelta. Puede ser que directamente, en vez de ir al laboratorio, lo manden al pabellón quirúrgico por algo urgente, que vaya a cirugía. De cirugía hacen un informe de vuelta al médico para reevaluar. El médico evalúa si el paciente está bien o no, si lo da de alta o no. Si no le da de alta, toma de vuelta decisiones. ¿Sí? Si le da de alta, es posible que lo registre, que registre en una planilla qué pasó y bueno, y el sistema se sale el cliente se sale del sistema. Entonces, todo esto que estaba escrito en un texto bastante complicado y
difícil de seguir. Acá tenemos una representación muy rápida y simple con sectores y todo, y lo que ocurre y por las diferentes opciones por las que puede estar transitando el paciente. Bueno, y ahí entonces tenemos justamente los sectores, las actividades, las decisiones y los documentos que se van generando dentro de este sistema, de esta representación. Esto obviamente no lo estamos poniendo, esto lo ponemos simplemente a través de la representación de sus símbolos. Y acá un poquito lo que decía hoy, también genéricamente, o sea, puede haber un subproceso que podría ser el ejemplo que di hoy, por ejemplo, la preparación de los envases para fabricación de mermelada. Acá se va preparando el envase, se esteriliza, se prepara la tapa, etcétera, y por acá se realiza todo el proceso de la mermelada, y en el momento del envasado es donde ambos se juntan, porque se junta el producto con el recipiente, y a partir de ahí puede ser que vaya el cerramiento, la esterilización final y el almacenamiento. Bien, entonces esto es una posibilidad de poder hacerlo también. ¿Cuáles son algunas ventajas? Una rápida mirada tiene una clara idea de cómo se adapta en forma conjunta de distintos elementos. Construirlo nos permite disciplinar nuestro modo de pensar, o sea, ayuda muchísimo. Esto nos pasó a nosotros mucho en las empresas, cuando uno empieza a representar un proceso, ve que no tiene mucha coherencia, entonces permite corregir, permite comparar las actividades graficadas con el proceso real. Entonces, graficamos cómo debería ser y después lo comparamos con lo que realmente ocurre, y en muchos casos no hay coincidencia entre lo que debería ser y lo que ocurre. Eso permite también mejorarlo. Al poner las cosas bajo la lupa, en el caso del proceso ya existente, aparecen la diferencia entre cómo se conduce una actividad y cómo debería ser. Permite actuar sobre el proceso y mejorarlo, permite identificar claramente el principio y fin del proceso, permite clarificar procesos complejos. Puedo representar procesos muy complejos, ya sea a través de su proceso o por procesos parciales. Y lo que es más importante, empezar a graficarlo nos hace tomar conciencia de nuestra tarea cotidiana. Entonces, en realidad cualquier cosa uno podría representar. Si ustedes piensan en todo lo que hacen a lo largo de un día, también podrían representarlo. Si tienen cierta rutina, podrían representarlo, y podría ser la rutina más o menos diaria. Y esa rutina está llena de decisiones. O sea, a ver, cuando suena el despertador a la mañana, no sé a qué hora, a las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, una de las primeras decisiones que tengo que tomar, ¿cuál es? ¿Y le voy a hacer caso al pobre despertador o no? O sea, la más importante. Sí. O sea, lo apago, sigo durmiendo, lo reprograma. O sea, ahí nomás ya estoy tomando decisiones. Si la decisión es levantarme, bueno, ¿qué hago? ¿Me baño, no me baño? ¿Desayuno? ¿Qué ropa me pongo? En función, esa ropa que me pongo va a ser en función de qué, de que me quedo en mi casa, de que voy a determinado lugar, de que si hace frío, si hace calor. O sea, son todas decisiones que nosotros estamos tomando constantemente, pero de las cuales ni siquiera somos conscientes, pero que podríamos estar representando. Entonces, esto ocurre lo mismo en las empresas. O sea, hay actividades rutinarias que ocurren todo el tiempo, pero que no están representadas, por lo tanto no hay conciencia de cómo están funcionando. Bien, y hasta aquí esta parte de la presentación. Y voy a tratar de compartir. Esto.
Hola chicos, ¿me escuchan a mí? Sí, profe. Ahora sí lo escuchamos. Sí, profe, ¿le Sí, profe, le escuchamos. No, entonces fue el ingeniero. Vamos a un minutito a ver si se vuelve a conectar. Sí, porque aparentemente se le colgó algo ahí. Sí, cuando empezó a Me quedé en la compartir. duda. Me quedé en la duda si teníamos algún otro problema, pero... No, vamos a guardarle un minutito a ver por ahí se conecta. Yo le escribí ya. Bien, así que no es molesto también. A mí posiblemente se me está acoplando. Profe, en cuanto a la Hola. actividad, Ahí me escribió el ingeniero Zen. Él se va a tratar de conectar otra vez. Tiene un problemita. Respecto al tema de la actividad, ahora cuando termina la clase la vemos. Hola, ahora estoy de vuelta. Dale. Vale, voy a tratar de compartir, a ver si puedo compartir. A ver, Jorge, yo te tengo que habilitar nuevamente, capaz. No, pude compartir. Ahí se está viendo una planilla Word ahí. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver un poquito, acá rápidamente, solamente para ver esta herramienta de Word. Nosotros tenemos acá una hoja en blanco. Vamos a insertar, a la parte de insertar, y aquí tenemos formas. Y bien, si vamos bien abajo, tenemos, en primer lugar, nos conviene aquí abrir nuevo lienzo. Si vemos acá las diferentes formas, acá hay diagrama de flujo, o sea, todos los símbolos de diagrama de flujo. Pero conveniente arrancar primero con un nuevo lienzo que nos establece un cuadro, sería como un cuadro dentro de la hoja, dentro del cual nosotros vamos a estar trabajando. Este lienzo nos permite justamente poder después trabajar en conjunto, y acá podemos ir armando las diferentes a diagrama de flujo. Podemos elegir acá el símbolo de inicial, ponemos acá, después vamos de vuelta a diagrama de flujo, una de actividades, vamos a ver, diagrama de flujo, un rombo de decisiones, podemos copiar y volver a pegar, y podemos ir generando un diagrama de flujo. Después puedo ir a alinear, por ejemplo, alinear verticalmente. Selecciono todos estos. Hola. Néstor, tenés micrófono abierto. Seleccionamos todo esto, podemos poner alinear verticalmente, entonces nos alinea. Podemos ir insertando líneas, por ejemplo, acá. Ya vamos armando, puedo seleccionar todo esto, puedo poner diferentes formas, diseño, y puedo darle otros colores, qué sé yo. El texto dentro, ingeniero, lo elige como un cuadro de texto. Acá, directamente en el mouse derecho, agregar texto. Entonces ahí le pongo... y así voy agregando, y ahí armo mi diagrama fácilmente, ¿sí? Y como está todo dentro de este mismo lienzo acá, entonces todo lo que pueda hacer lo puedo modificar en forma conjunta, ¿eh? También lo pueden hacer sin el lienzo, pero es mucho más fácil hacerlo dentro de este marco de referencia, porque entonces le permite trabajar en conjunto
modificación de colores, tamaño, letra, fuente, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Es una herramienta muy sencilla, muy rápida para trabajar y bueno, y como decía hoy, está dentro de las herramientas de Word, acá en formas. Tiene todo esto acá que es específicamente de diagrama de flujo, todas estas herramientas acá. Todos estos símbolos, perdón. Bien. ¿Estamos? Obviamente también hay otras herramientas más que pero todo el mundo tiene acceso a esa y es muy, muy simple de utilizar. Bien, hasta aquí entonces esta clase. Leandro y Néstor, si quieren hacer la devolución del... Bien. No sé si voy a habilitar la cámara, me parece que no sería conveniente. No, está. Se corta, así que no hay problema. Bueno, ¿no se me acopla el audio? No, está bien, se te escucha bien. Recién hubo Bien. bastante ruido, pero sí, ahora está. Bueno, sí, ahí configuré algo más. Bueno, yo voy a compartir una presentación que básicamente lo que se hizo fue tomar las imágenes de lo que algunos grupos han levantado y vamos a ir viendo justamente los errores que por ahí en la minoría, digamos, han tenido, pero muy pocos los han hecho en perfectas condiciones, ¿sí? De acuerdo a justamente lo que se vio desde el punto de vista teórico, ¿sí? Vamos a ir viendo a levantar acá. Bueno, ¿ahí lo ven? Sí, Ahí se ve. Sí, se ve. Bien. Bueno. Fíjate si puedes poner pantalla, si puedes abrir la presentación. Está abierto, no sé, yo lo estoy viendo, por eso pregunto si lo... En pantalla completa trata de poner. Estamos viendo en modo no de presentación. Faltaría modo presentación. Yo ya lo puse en modo presentación, por eso es mi duda ahora. A la pucha. Si un tema de velocidad o... porque en realidad lo complejo sería pasarlo a PDF nada más, digamos, y pasarlo en PDF, pero ya va a quedar la imagen sin la animación en realidad. Bueno, dale. No sé si, bueno, ya en un primer momento, digamos, tomé en el cual, como habíamos visto en la clase con el profe Zen, lo que básicamente se encuentra acá es que encontramos tanto áreas como funciones en el mismo organigrama. Néstor, no... Sí. ¿Vos lo tenés abierto en PPT? Sí. Porque nosotros no lo estamos viendo acá. Congeló la presentación. Comparta su pantalla completa y vamos a poder... Ahí está. Bueno, entonces directamente no le voy a pasar a pantalla completa. Lo complejo va a ser, bueno, el tema de determinar la animación, que no se va a ver en este caso. Bueno, como les mencionaba, lo que podemos encontrar si hablamos de funciones, el organigrama en este caso debería contener únicamente funciones, ¿sí? Por un lado, o sea, encontramos acá esto correspondería a un área o es el de la empresa, ¿sí? El nombre de la empresa, que no correspondería justamente. Lo que está también señalizado con los óvalos es que no deberían justamente encontrarse en un organigrama funcional, ¿sí? Entonces vemos que departamento de producción, fabricación, almacén, sección de ventas, finanzas, son las áreas que tiene justamente la empresa. Eso no debería contener acá. Sí corresponde en el caso las funciones, la dirección, la asesoría contable, que si bien acá no se logra ver bien por justamente, digamos, al haber incorporado los óvalos, tiene justamente un vínculo externo, o sea, son líneas intermitentes que correspondería a la unión con la dirección. Después, dentro de las funciones, ¿sí? Que vemos que están señalizadas con verde,
no las marqué a todas, digamos, por una cuestión nada más de no cargar tanto la pantalla. Tendríamos los jefes, dependiendo de él, justamente, en este caso el operario es jefe de fabricación. Entonces, el nombre que correspondería a la función es jefe de fabricación y de él dependerían los operarios. Lo mismo para las otras áreas. Acá en esto podemos encontrar materiales o bienes que no corresponden justamente al diagrama, ¿sí? No estamos hablando de funciones en este caso, y la materia prima y la maquinaria tampoco serían áreas para esto. En esta parte también acá abajo que no corresponde tampoco, sería, interpreto yo, camionetas o mercancía en las cuales se transporta como vehículos de transporte, que es lo que manifiestan acá, a través del jefe de finanzas, que es el que debería ordenar y coordinar esto. Después hay una cuestión puntual que vamos a ver también en los otros trabajos que han presentado, el tema de los niveles. Estaríamos hablando del nivel jerárquico, la dirección, los gerentes, ¿sí? Que en este caso de este diagrama no se ve, que estaría dependiendo justamente el gerente de producción y el gerente de ventas. Después vendrían los jefes y después los auxiliares, ¿sí? Acá yo le hago una pequeña representación justamente de los niveles a través de esas líneas punteadas, ¿sí? Y como pueden ver, digamos, por un lado no se respeta de alguna manera en la representación del nivel, que eso van a tener que tener en cuenta justamente para los exámenes, y el tema del vínculo, ¿sí? Y los niveles, por ejemplo, para los auxiliares de compra y mantenimiento deberían estar en el mismo nivel que los auxiliares, aunque dependan del gerente de venta. Bueno, otro error común que se encontró en una gran parte, ¿sí? Aparte de esta cuestión de la repetición de las áreas dentro del diagrama funcional, encontramos, por ejemplo, el tema del contador y del estudio contable, o uno u otro, ¿sí? Entonces, estos son áreas o es el título de la persona que desempeña esa función contable. Entonces, lo correcto es, como vimos en el diagrama anterior, es el asesor contable, que está vinculado directamente a la dirección de la empresa, o al director, que en todo caso sería la función correcta para la estructura organizacional. Acá también vemos justamente lo que mencionábamos sobre respecto de las jerarquías. Si bien es una cuestión de espacio, que es entendible, digamos, para el trabajo que ha presentado, respeta los niveles por debajo, pero el jefe de finanzas debería ir al mismo nivel que el jefe de fabricación, de almacenamiento y el de ventas, porque acá hay un error también, que es el jefe de fabricación, figura acá, y es el jefe de ventas. Otra cuestión puntual que ha aparecido en algunos de los trabajos es la jerarquía. Estos tres operarios dependen del jefe de fabricación individualmente, no un operario respecto del otro, salvo que expresamente esté escrito cuando se hace el planteo justamente de la descripción de la organización. O sea, para repasar esto justamente, nos encontramos con esta dificultad cuando tienen más de una función, o funciones diferentes, pero se repite el carácter de operario, de auxiliar o de vendedor, y que no se establezca correctamente que así deba ser las jerarquías de las funciones. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Néstor, Sí. simplemente para aclarar ahí, así como está, por ejemplo, ahí a la izquierda en el primer óvalo es como que el operario 2 depende del operario 1 y el operario 3 depende del operario 2, y eso no es así. O sea, como decía el ingeniero recién, todos ellos tienen la misma jerarquía y todos dependen del jefe de fabricación. Es una forma de representar, pero esta forma de representar está mal, digamos. Bien. Este sería una representación un poco más discriminada, ¿sí?
y como respetaríamos justamente, por un lado, los niveles jerárquicos, ¿sí? Que es una cuestión que debería encontrarse en todos los diagramas, ¿sí? Vemos correctamente, digamos, la función de asesor, simplemente que han tenido un problema, por lo menos calculo yo, al copiar y pegar, digamos, al momento de representar, y le ha quedado los nombres que no son correctos. Entonces sería el asesor contable, en este caso, dependiente de la dirección, el jefe de finanzas, un auxiliar y 2 choferes, ¿sí? Jerárquicamente es lo que corresponde. En igualdad de condiciones sería acá con el gerente de ventas, el jefe de ventas, y a partir de ahí los vendedores y el auxiliar de mantenimiento, por ejemplo, que depende del gerente de ventas puntualmente. Bien, como pueden ver, justamente los niveles y la distribución de los operarios, por ejemplo, los 3 al mismo nivel, y que cada uno cumple una función distinta dependiendo del jefe. Acá podemos ver justamente que ya se respeta en igualdad de condiciones que el anterior, y han utilizado justamente, digamos, o el Word o el Visio para poder desarrollarlo, donde han cometido simplemente acá la separación de funciones para el caso del jefe de finanzas, que serían los 2 choferes separados del auxiliar, ¿sí? Tengan en cuenta, digamos, ese detalle al momento de hacer la representación. Hasta acá lo que vemos justamente es del organigrama funcional, ¿sí? Que es lo que desglosa mucho más, digamos, cada una de las actividades que deben desarrollar las personas que trabajen dentro de la organización. Y este mismo grupo, ¿sí? Lo que vemos es cómo ellos han representado por áreas las mismas características de la organización. Como corresponde bien, es el directorio, el área externa, que es el estudio contable, los departamentos de producción, de ventas y de finanzas, ¿sí? Que acá entraría no solamente los gerentes, ¿sí? Acá habla de áreas sin tener la función de gerente, pero después sí ya los jefes, operarios y auxiliares entrarían tanto en las áreas de almacén, fabricación, ventas, compras, reparaciones y choferes, que acá en realidad la palabra correcta, de acuerdo a la consigna, era mantenimiento. Algo que por ahí no lo vemos, y vuelvo a la filmina anterior, no lo vimos, digamos, tan exhaustivamente, pero la representación, si uno para lo que hace al organigrama funcional de un área, estaríamos englobando en un rectángulo de líneas intermitentes, por ejemplo, el área de producción completamente alrededor de ella, ¿sí? Yo no le agregué acá porque no lo habíamos visto puntualmente durante la clase teórica, pero correspondería señalarlo de esa manera. Por un lado, esto como un área, y se escribe simplemente que es el área de producción, el área de ventas, también englobado acá, y el área de finanzas acá. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando hay una cuestión de funciones o de estructuras dentro de los edificios, el directorio puede estar funcionando o dentro del área de ventas o dentro del área de producción, ¿sí? Entonces, ahí se puede englobar al directorio dentro de lo que hace a esa área. ¿Correcto? ¿Han tenido alguna duda respecto de esto? Ingeniero, ahí por ejemplo, en vez de dirección, ¿se podría poner directores? Lo correcto sería director, porque la función la tiene que tener uno. Ahora, si bien hay 2 socios que cumplen esa misma función, en ausencia de uno, siempre va a ser uno el que tome la decisión, ¿sí? Inclusive ellos vuelven a cumplir funciones tanto en ventas como en producción. Entonces, independientemente de la persona, la decisión es única. Entonces, para la función es una decisión. Si fuera una asamblea de socios, la decisión también va a ser única, ¿sí? No solamente entre 2 personas, sino que puede haber mucho más. ¿Se entiende? Entonces, aunque sean 2, igual se podría haber puesto director, otra forma. Director, sí, exactamente. Dale, gracias. Sería ¿Puede poner la última filmina, ingeniero, por favor? Un ratito. bien.
¿Sí? ¿Qué necesitarías ver de acá? No, quería comparar con el anteúltimo, que estaba recién atrás. Claro. La corrección. Aclarar nomás que por áreas, si esto no Es por áreas, ¿sí? Por eso, o sea, comparativamente, o sea, cuando tomamos, por ejemplo, los colores que se repiten, tanto el directorio como la parte de gerencias, ¿sí? Por los niveles, lo que aparece en el siguiente es el área de finanzas, que en realidad, más allá de no tener un gerente de finanzas, puede generarse el cargo dependiendo de la estructura de la empresa y su crecimiento, ¿se entiende? Después, los niveles de jefe y los auxiliares quedan englobados directamente dentro de las áreas de almacén, porque ellos se desempeñan directamente dentro de esa área, ¿sí? Es muy difícil que un jefe no esté presente a pesar de las actividades de los operarios. Continuamente está supervisando y revisando todo lo que se está haciendo dentro de esa función, ¿sí? Por eso queda descritos de esta manera. Por ahí, digamos, acá lo que quedó, y por ahí se puso únicamente choferes, pero correspondería también el caso del auxiliar. Pero dentro de finanzas acá sería justamente un área de contable, por ejemplo. Si bien las funciones que están desempeñándose en este momento no son puramente correspondientes al área de finanzas. Sí el caso del jefe. ¿Queda claro? Bueno, yo dejaría de compartir si ya no sería necesario. Bueno, lo que sí, tengan presente justamente estas correcciones, o sea, ustedes mismos en función al trabajo que han entregado van a encontrar justamente estas dificultades probablemente en algunos casos. Son muy pocos los que pueden haber hecho perfectamente, digamos, sin ningún tipo de dificultad. Tal vez han cometido un error en el tipeo o en la escritura, digamos, de la función, pero lo que sí corresponde y que tengan bien en claro justamente son las funciones y el orden que hace, digamos, la estructura de la representación. Bueno. Sí, está más o menos. No, iba a decir, yo vi lo mismo, más o menos se repiten siempre las mismas dificultades, así que son errores comunes, por eso lo planteamos ahí. Lo que bueno, en todo caso yo compartiría esa presentación que quede justamente para la devolución en el aula, entonces ustedes mismos la van a ver, ¿sí? Bueno, arrancaríamos entonces con la consigna del trabajo práctico 3, la actividad 3. Correcto, va a ser lo mismo que esta, o sea, van a ir trabajando, una vez que la tienen la suben al aula y bueno, eso va a ser la correspondiente asistencia para el día de hoy, ¿sí? Y así como hicimos la clase pasada, cuando quieren alguna consulta, si están trabajando en grupo, pueden pasarnos el link a mí o a Néstor, a cualquiera, y nosotros nos unimos al grupo en el que están trabajando y ahí atendemos consultas particulares. Y si no, acá por el chat también. Yo les recomendaría, como la vez pasada, que hagan el lápiz y después escaneen, porque por ahí lleva mucho tiempo hacerlo. A mí por lo menos no me gusta mucho estar haciendo con todos los bordes. En todo caso, una vez que lo tienen listo el diagrama, bueno, ahí sí lo pasan en algo más lindo. Pero no hay necesidad de que sea hecho como en algún programa. Dale, sí, por supuesto que va a depender de los tiempos de cada grupo o como lo quieran hacer, pero sí, no hace falta, digamos, que sea justamente por un programa. Es más, en un examen no van a tener tiempo de pasar a un programa. Sí que traten de hacerlo lo más legible posible. Eso sí, Que después importante. nos cuesta bastante después identificar
qué actividad quisieron mencionar, o sea, ya hablando puntualmente acá de este práctico. Bueno, quedamos a disposición de ustedes entonces. Estamos acá, hagan una consulta. Si hay alguna duda en cuanto a la consigna, lo respondemos acá para todos. Si no, bueno, vamos haciendo consultas grupales, digamos, particulares.